Muy buenas noches. Esta es la quinta sesión del aula virtual de elaboración de programas de la carrera de psicología. Cabe mencionar que esta es una grabación de la sesión o bien una repetición de la sesión que se celebró el día sábado 4 de diciembre a las 3 de la tarde, dado que hubo un error con la plataforma y no se logró emplear, vaya, la que nos sugiere la universidad, que es Blick. En este sentido, vamos a dar inicio con esta nueva clase, por así mencionarlo, dado que también desafortunadamente se impartió la sesión el sábado 4 de diciembre y no se hizo o no la grabación de la sesión, la cual es desafortunado, dado que pues asistieron varios estudiantes y fue muy amena la misma clase. Entonces, esta valla es como una repetición para tener la grabación y en este sentido pues vamos a dar inicio aquí de 4 porque es justamente lo que se presentó el día sábado. Entonces en este sentido pues bienvenidos nuevamente a la quinta sesión del aula virtual de elaboración de programas. Voy a apagar mi cámara con el objetivo de que corra más pues rápido, por así mencionarlo, y también el audio sea lo más claro posible. ¿De acuerdo? En esta sesión, el objetivo es revisar los conceptos fundamentales de la asignatura que guiarán al estudiante para la entrega de la actividad integradora. Recordemos que ya estamos en la parte final de este curso, por lo tanto, ya ustedes deben de estar elaborando su actividad integradora y posteriormente también ya estar colocando o poniendo atención a la parte ya de la guía de estudio, la cual ya se les compartió, y en este sentido también presentar su examen o bien la prueba estandarizada. Para dar inicio es importante, y como bien se los mencioné en la primera sesión de esta aula, que es importante diferenciar currículum, plan de estudios, programa y bien unidad didáctica o secuencia didáctica o carta descriptiva. Cabe mencionar que el currículum contiene todos estos tres elementos o está estructurado de ello y finalmente a todos estos elementos, plan, unidad y programa, es a lo que se le llama currículum, ya como de una manera más tangible. Sin embargo, hay que saber que hay autores que hacen mención del currículum oculto, que son las prácticas que se llevan a cabo fuera de lo normativo, ¿no? Entonces, en la parte del currículum, como bien desde un inicio se los he estado mencionando, el currículum debería de dar respuesta a 3 preguntas claves de acuerdo a Tyler, y retoma a Tyler porque se le considera el padre de la evaluación y el padre de la evaluación sobre todo del currículum. Entonces, se dice que el currículum debería estar planteado a través de 3 preguntas claves, que son qué se debe de enseñar, cómo enseñarlo y de qué manera enseñar, encaminar o bien la enseñanza y la práctica de enseñanza de los profesores para los estudiantes. Entonces, esto es lo que tendríamos que estarnos cuestionando constantemente. En el caso de los planes de estudio, pues bueno, se dice que es la creación total de la profesión o bien de los cursos, asignaturas, materias, etcétera, ¿no? Que tendrá que cursar el estudiante para obtener el conocimiento en el área, disciplina o bien ciencia. Ya en este caso es el conjunto ya de
listado de actividades que ya nos, más bien de asignaturas o bien módulos que tendría que estar cursando el estudiante para llegar al objetivo, ¿no? Que recordemos que en la clase pasada les mencionaba que es el perfil del egresado. Para el programa de estudios vamos a quedarnos con Díaz Barriga 2005, que bueno, sabemos que Díaz Barriga es una experta en el currículum, también en las tecnologías, y bueno, ella es de profesión es psicóloga, ¿no? Entonces, en este sentido nos menciona que el programa de estudio pues ya viene siendo toda esta parte descriptiva ya sobre los contenidos teóricos y prácticos que ya van a estar cursando los estudiantes y que finalmente el profesor tendría que estar organizando ya para la enseñanza, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que estar comprendiendo. Y finalmente la unidad didáctica pues ya es el conjunto de las actividades que van a intervenir directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este sentido es donde ya se concreta lo que bien menciona Tyler, ¿no? El cómo, cuándo y qué se va a enseñar. Aquí es donde el profesor ya entra en este trabajo de decir, pues bueno, ¿cómo voy a enseñar sumas y restas, ¿no? ¿Cómo, cuándo y con qué elementos, ¿no? O con qué prácticas. Entonces, si tenemos claro esto, vamos a poder avanzar. En este sentido, de manera muchísimo más gráfica, es decir, visual para ustedes, coloco este diagrama que bien retomo de su contenido de esta asignatura, que bueno, es un mapa conceptual, sin embargo, en este caso nos viene a mostrar la jerarquización de ello, ¿no? Y imaginemos que todo esto es un circulito. Todo esto, así, tienen que esto es un círculo. Todo esto es a lo que vamos a llamar currículum. Y entonces el currículum en primera instancia va a tener el plan de estudios, es decir, a nivel jerárquico, o lo primero a plantear es un plan de estudios. Por ejemplo, en quinto grado, en la licenciatura, o quinto grado de primaria, o bien en una licenciatura en mercadotecnia, tendríamos que plantearnos cuáles son las asignaturas, módulos o cursos que va a estar tomando el estudiante para lograr pues el perfil de un licenciado en mercadotecnia o bien de un estudiante de quinto grado de primaria, ¿no? Recordemos que esto también viene de la mano, tendría que venir de la mano sobre pues el desarrollo cognitivo, fisiológico de la persona a la que se va a educar o a quien se va a aplicar esto, ¿no? Un niño de quinto grado de primaria regularmente tiene 10 años, por lo tanto, entonces, las asignaturas o los cursos que se aplican son de un nivel más básico, como es matemáticas, ciencias naturales, lectura, comprensión de lectura, caligrafía, ese tipo de asignaturas o cursos son los que se colocan, ¿no? Ya en el caso de un licenciado en mercadotecnia, por ejemplo, habría que pensar ya en otro tipo de conocimientos más avanzados, como puede ser, no sé, ya contabilidad, mercadotecnia digital, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene planteado el plan de estudios en este sentido, es como se empieza a dividir o va a tener otros niveles que le vamos a llamar las disciplinas de estudio, es decir, en dónde va a entrar esa materia que si yo le estoy poniendo geografía, historia, matemáticas 1, ese tipo de asignaturas que ya se enlistaron tendrían que entrar en una disciplina o bien ciencia de estudios.
Aquí entra lo famoso de las ciencias sociales, las ciencias exactas, porque esto nos estaría dando la validez o la guía de que se está haciendo correctamente, ¿no? Que son asignaturas que van a tener una base en el conocimiento científico y teórico, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene esto, y aquí les puedo, voy a recordar un poquito el ejemplo que yo les mencionaba o que vimos en una sesión pasada. Y lo encuentro. Aquí está. Este es el plan de estudios y bueno, aquí le llaman ejes curriculares. Yo lo que les estoy diciendo que son las disciplinas de estudio y aquí nos dice aquellas que son de tipo profesional, del área básica o bien que conllevan a una certificación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tendría que estar indicando que pues hay una validez, ¿no? O hay involucramiento de un conocimiento científico y teórico que ya tiene una base, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, viene el que yo les mostraba hace un momento, ahora sí se va con el diseño ya de los programas de estudio, que en este caso ya es específicamente, si ya tenemos el nombre de la asignatura o lo que se va a impartir, ahora tendríamos que empezar a desarrollarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que vamos a dar álgebra, geometría o computación, pues este tipo de asignaturas o módulos o cursos tienen que tener unas unidades o bien módulos también en los que se va a subdividir el contenido que va a ser la suma total de lo que hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí en computación, no sé, ese es el nombre de la materia. En la unidad número 1, con probabilidad se ve, no sé, uso encendido y apagado de la computadora, ¿no? Y se ve tanto en práctica como en teoría, ¿no? Quizás en la unidad número 2 se va a ver la parte de el uso del teclado, ¿no? Entonces, tanto tiempo se le va a dedicar a la mejor en la creación del teclado de manera teórica y de manera práctica, pues ya otro tanto para que el individuo empiece a usar el teclado, ¿no? Entonces, así es como pues este conocimiento o bien en todas las unidades que lo conformen tendrían que dar resultados a lo que se está esperando o desarrollando en ese programa de estudios o bien en la asignatura de computación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse geometría, unidad 1, ¿no? Las figuras geométricas, unidad 2, teorema de Pitágoras. Entonces, a lo mejor con estas dos unidades ya el estudiante está aprendiendo sobre geometría básica, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora bien, es importante mencionarles que actualmente, como revisábamos en la aula virtual número 4, con el modelo basado en competencias, tanto los organismos internacionales y que finalmente se baja ya en la política educativa y que pues ya en el diseño u organización de los mismos se esperaría que esto generara una educación de calidad para todos, ¿no? Y en ese sentido es como se piensa que la educación, pues bueno, debería ser como un derecho humano, por lo tanto es gratuita, obligatoria, debería de ser una educación que no discrimina y que al contrario, ¿no? Hay una participación de la comunidad, sea escolar, en el caso de educación básica, que se involucra a los estudiantes, directores, profesores,
y a los estudiantes en el caso de niveles superiores, que ya se les llama comunidades universitarias o comunidad universitaria, pues donde ya no está la figura del padre de familia, ¿no? Entonces, se espera que, bueno, tanto el modelo basado en competencias como las políticas educativas hechas y con ello el currículum en general esté apoyando pues esta concepción de una educación de calidad para todos, ¿no? Donde permita pues el desarrollo de las habilidades, de las destrezas y de las aptitudes de los otros, ¿no? Entonces, de los otros, pues nos referimos a los sujetos, ¿no? Que está aprendiendo y finalmente que esto sea un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, este cuadrito, y bueno, ya estoy entrando más un poquito también a la parte de el enfoque por competencias, porque de acuerdo a la actividad integradora que ustedes tienen que realizar, es enfocada pues a este modelo y tendrían que tener muy claro qué es para poder elaborarlo de manera correcta. Entonces, no voy a leer los enunciados como tal ni explicarlos, dado que lo revisamos en la sesión pasada y ustedes tendrían que haberlo profundizado, ¿no? Entonces, lo único que sí podría hacerles la mención es que el enfoque por competencias se esperaría que estuviera desarrollando aprendizajes más significativos entre los estudiantes, que fuera un aprendizaje a lo largo de la vida, y con ello se refiere a que el estudiante, o bien ya pues sí, el estudiante, el ciudadano que se va desarrollando a lo largo de su vida, vaya utilizando y empleando esos conocimientos para la solución de problemas, la toma de decisiones y la comprensión del contexto en el que se encuentre viviendo, ¿no? Y por la toma de decisiones y resolución de problemas no significa que, o no son conceptos que únicamente se empleen para puestos directivos o empresas, sino que hace referencia a que el sujeto tendría que ser capaz de tomar decisiones sobre su propia vida de manera correcta sin afectar a otros, y en este sentido, pues también la resolución de sus problemas, ¿no? Por ello, la importancia de poder analizar el entorno en el que se encuentra. Bueno, y en este sentido ahora vamos a profundizar un poco más sobre las competencias o los saberes o bien los aprendizajes, ¿no? La UNESCO lo nombra como los 4 pilares de la educación y otros autores los saberes, como es Díaz Barriga, autores más mexicanos, y finalmente la OCDE, por ejemplo, que era lo que revisamos en la sesión pasada, lo llama competencias, ¿no? Sin embargo, de cierta manera esto no es nuevo. Se sabe que el estudiante tendría que tener conocimientos de tipo declarativo, procedimental, y bueno, más bien lo nuevo que incluye ahora el modelo basado en competencias es la parte de el saber ser o bien el actitudinal, ¿no? Eso es como pues la diferencia de este nuevo modelo basado en competencias. Entonces, así lo van a poder encontrar competencias, saberes o bien aprendizajes, ¿no? Como lo nombra la UNESCO. En este sentido, si nos vamos por saberes, le colocan saber qué. Si nos vamos por aprendizaje, es el aprender qué, que finalmente es un saber de tipo declarativo. En este sentido, se dice que el estudiante tiene que tener conocimiento declarativo porque debe de conocer datos, hechos, conceptos y principios. Esto entra un poco en debate con la educación tradicional, porque finalmente este es
saber declarativo, sí, pero que al final se traduce en memorístico. Es decir, el estudiante tiene que saberlo de manera memorística para poder declararlo, ¿no? A través del lenguaje. Por ello, un claro ejemplo de ello es cuando íbamos a la primaria y nos hacían participar en las efemérides y teníamos que decir, ¿no? En el 20 de noviembre se festeja esto, aquello, los integrantes de la Revolución Mexicana fueron tal, 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 ¿no? Entonces es algo memorístico de tipo declarativo que sabemos que lo comprendamos ya es otra cosa, porque quizás podemos saber que se festeja el 20 de noviembre, pero no comprendemos a profundidad la historia, que era los derechos o qué era lo que estaban peleando en su momento esos mexicanos o por qué se dio. Entonces, sin embargo, se dice que es un saber que tenemos que conocer, ¿no? Porque finalmente estamos en un contexto, ¿no? Entonces, esa es la idea de que conozcamos en dónde estamos ubicados, ¿no? Entonces, y en ese sentido hay otros hechos o conceptos que tendríamos que saber. Por ejemplo, un abogado pues tendría que saber, ¿no? De tipo declarativo, pues las leyes, los artículos a lo mejor básicos que no sé, que hablen sobre los derechos humanos, ajá. Entonces, y bueno, en su caso ustedes como psicólogos, pues creo que tendrán que saber, no sé, las teorías o las pruebas estandarizadas, ¿no? Al menos o bien los principales teóricos, ¿no? O que han impactado las teorías en la psicología, ¿no? Hay autores clásicos, vaya. En este sentido, otra de las competencias es el saber hacer o bien el saber procedimental. Ajá, entonces o van a aprender o van a encontrarlo como el aprender a hacer también. Entonces aquí se dice que es aquel conocimiento que, bueno, se refiere a toda la parte de la ejecución de los procedimientos, las técnicas, las habilidades y las destrezas. Este se lleva a cabo en apoyo con el saber declarativo, porque, y este ejemplo va a sonar repetitivo, pero creo que es el más claro, ¿no? Si yo ya de manera declarativa sé cuáles son las partes de una flor, con probabilidad voy a entender y saber cuál es el proceso de la fotosíntesis. Y por lo tanto, cuando yo ya voy a la primaria y me dicen, coloca algodón, mete un frijolito y empieza ahí a regar, ¿no? Entonces, ese es el saber hacer en donde el estudiante aprende el procedimiento de la fotosíntesis, o bien ahí lo debería de aprender, ¿no? Entonces, conoce el procedimiento y lo sabe de tipo declarativo si es que conoce las partes de una flor, ¿no? Entonces, es un proceso que al final deberíamos estar realizando la mayoría, ¿no? Y en otras de las asignaturas que se da mucho con frecuencia este tipo de saber hacer es el de la de química, la de física, cuando en química pues hacen los experimentos, ¿qué pasa si yo coloco, no sé, H2O con con sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pues ya de tipo procedimental tendría yo que conocer que pues obviamente el agua con sodio va a tener una reacción, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere el saber hacer o el saber procedimental. El saber ser o bien el actitudinal o bien el aprender a ser, el aprender a convivir con los otros, es como el boomerang o lo nuevo que propone este enfoque basado en competencias, ¿no? Porque bueno, está más relacionado con la parte de las emociones, el vivir en sociedad y bueno, está compuesto de lo cognitivo, afectivo y conductual, es decir,
ya se le da importancia a la parte de que pues sí, un niño, si nos vamos a nivel primaria, pues tiene emociones, ¿no? Requiere desarrollar su cognición y requerimos también conocer por qué es su conducta o ayudarle a que su conducta sea autorregulada, ¿no? Entonces, en este sentido, este saber se dice que tendrá que venir a apoyar el convivir con la sociedad, ¿no? Entonces, si un niño logra reconocer por qué se siente enojado, feliz, triste, pues entonces a lo largo de su desarrollo podrá ser un adulto, o eso es lo que se dice, que podría ser un adulto que reconozca sus estados emocionales y con ello pueda identificar la problemática por qué se siente así y poder en este sentido hacer acciones o de tipo conducta de mejorarlo o bien buscar ayuda, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de esto, de cómo ayudar al estudiante en este proceso, es cuando, bueno, hasta se hizo viral este video. Yo creo que si ustedes lo buscan en YouTube o en TikTok, podrán ver que, no sé, maestra reconociendo las emociones o algo así. La profesora se apoya de los famosos emoji que salieron y emojis que salieron y hace una cartulina donde pues ahí están, ¿no? Las caritas feliz, triste, enojado, furioso, etcétera, ¿no? Entonces, cada que el estudiante, el niño, porque yo creo que tienen como 5 o 6 años, va a entrar al aula, lo saluda a la profesora y le dice, ¿no? Reconoces tu emoción, le da en su manita las caritas y el niño pues en ese momento dice, vengo feliz, ¿no? Y se identifica con una carita alegre, ¿no? Entonces, y después sigue otro estudiante que coloca una carita triste, ¿no? Y finalmente en el proceso pues entra un niño que coloca una cara furiosa, ¿no? Entonces ahí pues el trabajo de la profesora, de la docente, pues es identificar o ayudarle al niño a por qué se siente así, ¿no? Preguntarle, ¿pasó algo en tu casa? ¿No quieres venir a la escuela? ¿Por qué sientes esa emoción? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes feliz? ¿No? Y quizás el niño puede decir, me siento triste porque se rompió mi juguete, ¿no? Entonces, ok, no pasa nada, es un juguete, ¿por qué no ahorras? Y con probabilidad podrías comprarte otro, ¿no? Vengo furioso porque mi mamá me puso a lavar los trastes, ¿no? Bueno, en, como niños tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y una de ellas, de estas obligaciones, es ayudar en casa, ¿no? Y ahí viene esta parte del vivir en sociedad, ¿no? Este tipo de acciones que podríamos también explicarle al niño que tiene derechos y obligaciones, tendrían que estar haciendo impacto en su vida adulta, para convivir con los otros, ¿no? Entonces, es aquí cuando se empieza a hablar que estos saberes, estas competencias son de tipo transversales, porque finalmente una de la otra tendría que apoyar el desarrollo cognitivo a nivel superior del ciudadano que se esté formando, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero esta parte de los saberes la tienen que saber porque dentro del plan de estudios ya se encuentran o las van a ver en los objetivos. Cuando se redacta un objetivo, el objetivo se tiene que reconocer si es de tipo declarativo, si es de tipo hacer o de tipo saber hacer o bien actitudinal.
Entonces, por ello, la importancia de que el objetivo tiene que ser redactado en un tipo de verbo infinitivo, medible y ya alcanzable. El mismo verbo tendría que también ayudar, perdón, el mismo objetivo tendría que ayudarle al profesor a saber qué tiene que enseñar, cómo lo va a enseñar, qué va a solicitarle al estudiante para finalmente la evaluación. Entonces, en este sentido, pues yo quiero mostrarles cuál es la estructura básica de un programa de estudios, que bueno, yo creo que ustedes ya han tenido interacción, dado que hubo una actividad en la que tenían que hacer una investigación o revisar, creo que 2 planes de estudios, me parece que uno era de la UNAM y el otro era de aquí de su universidad. Entonces, en este sentido, debe de tener pues el nombre de la asignatura, es más que claro. Ese programa de estudios debe de tener una nomenclatura con la que se va a ir clasificando, ¿no? Se dice que aquí también debería de haber o la importancia de realizar una justificación que indique el porqué o la importancia de la asignatura. Dejen nuevo aquí para que ustedes vean un poquito. Entonces, en este sentido, aquí debe de haber también la parte de una justificación, ¿de acuerdo? En donde también unos lo ponen justificación, otros lo colocan como introducción, como una introducción a la asignatura, ¿no? Que finalmente indica el porqué de la materia que se está proponiendo, ¿no? Debe de indicarnos las horas teoría práctica, debe de haber un objetivo general, objetivos generales, que de los propios objetivos o del objetivo general se deslinda o viene hacia abajo la parte de las unidades de aprendizaje, ¿no? Y que de aquí de la unidad de aprendizaje, como bien coloco aquí, surge la secuencia didáctica y este es el trabajo que en verdad va a estar haciendo el profesor. Ahorita les voy a mostrar una secuencia didáctica para que identifiquen la diferencia. Después viene la parte, ya las unidades de aprendizaje me van a permitir plantear los objetivos específicos por cada unidad o bien temática. Debo de saber cuáles son los temas y contenidos. Finalmente, las actividades de aprendizaje para el logro del objetivo de la unidad. Recordemos que todas las partes de las actividades, la evaluación, los objetivos específicos tendrían que apoyarme al logro o llegar a la meta de ese objetivo general. Si se llega a ese objetivo general del programa de estudios, sumaría para que entonces se logre el perfil del egresado, ¿no? Entonces, y con ello, pues, se diría que sí estamos formando en una educación de calidad basado en competencias a los ciudadanos, ¿no? O a los estudiantes. La evaluación de la actividad, que finalmente estos son los instrumentos de evaluación, tiempos, hora y práctica, pero ya por cada temática, y finalmente las referencias bibliográficas de las que se tendría que estar apoyando el estudiante y el profesor. Entonces, en este sentido, vuelvo a poner la parte del contenido curricular y aquí vuelvo a poner este es un mapa que yo obtengo de Díaz Barriga. Yo creo que les voy a compartir el PDF para que ustedes lo puedan leer a mayor profundidad. Y bueno, en este sentido, si ya tenemos o ya sabemos que de esta manera o es la estructura básica de un programa de estudios, entonces nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos tendrían que estar elaborados a través del saber qué, saber hacer, el saber ser, ¿no? Y que pues ahí, como ya se los expliqué en la anterior lámina, pues se trata de comprender ya sea hechos, procedimientos o bien las actitudes.
Y bueno, aquí entonces ya les coloco finalmente ya un ejemplo, y este ejemplo es con su programa de estudios y con el de esta asignatura, perdón, con sus instrucciones de esta materia. Entonces, por ejemplo, su modelo está basado en competencias y aquí nos dice, ¿no? Conocimientos, dice, sintetiza los conocimientos teóricos de la elaboración de programas a través del análisis documental. Entonces, este es un tipo de conocimiento declarativo, ese objetivo de redactado, porque está diciendo saber que ustedes tendrían que saber de manera teórica los conceptos de la elaboración de programas, es decir, qué es, cómo se contiene, y entonces ya aquí a mí como profesor me está diciendo, bueno, él va a saber esa parte teórica cómo. Pues a través de un análisis documental, es decir, una investigación en la que ustedes van a analizar, ¿no? Y finalmente esto se va a presentar, o ya el estudiante, ¿qué va a hacer? Pues el desarrollo de un programa educativo, ¿no? Entonces, aquí luego posteriormente está el otro objetivo a lograr, que es realizar un programa de estudios a través de una investigación pertinente y situada en respuesta a problemáticas educativas. Entonces dice, pues si ya no cuenta, es un saber procedimental, que es el saber hacer, ¿no? Ahí ya me está diciendo, va a realizar un programa de estudios ya de la investigación o del conocimiento teórico que tendría que estar teniendo en el objetivo ya mencionado, y en este caso ese programa tendría que dar respuesta a las problemáticas educativas vigentes, ¿no? Entonces, ya ahí está diciendo un saber procedimental que ustedes tendrían que estar ya desarrollando, ¿no? Entonces, después viene la actitud, que es comprende la importancia de la elaboración de los programas desde una visión por competencias, por medio del análisis de sus componentes para el desarrollo integral de los estudios. Ya este es de tipo actitudinal, donde ustedes deberían de comprenderlo, y pues más que la manera de que vamos a convivir con la sociedad, pues no es así, pero sí es ya de tipo profesional, ¿no? El que ustedes conozcan la importancia de la elaboración de los programas, por si se encuentran o se van a desarrollar en el ámbito educativo, pues tendrían que saberlo, ¿no? Entonces, así es como, o este es un claro ejemplo ya de este tipo de objetivos, de acuerdo al enfoque basado en competencias que ustedes tendrían que estar desarrollando o bien reconociendo al momento de encontrarse con un programa de estudio, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante que diferenciemos, porque diferenciemos entre la evaluación y el resultado de aprendizaje. Desafortunadamente, al mostrarles yo esta estructura de los programas de estudio, se cae en el error o en el diseño de cuando se pone actividades de aprendizaje, es decir, qué es lo que tiene que hacer el estudiante para lograr ese objetivo específico. A veces se coloca ahí la parte de la evaluación. Y entonces en la parte de la evaluación no se coloca nada, ¿no? Entonces a veces dice evaluación, o dice evaluación para el estudiante, lista de cotejo y rúbrica. Aguas, eso es una técnica o un instrumento de evaluación. Una actividad de aprendizaje, es decir, aquello que le voy a pedir al estudiante y que tendría que estar haciendo con el que va a demostrar su conocimiento. Entonces, ese es un error, y que si ustedes revisan o en su proceso ya profesional, programas de estudio, van a ver que se llega a confundir o no se incluye la evaluación, ¿no? Las actividades, se cree que pues el profesor tiene que estarlo desarrollando. Entonces, en este sentido, ya la parte de las actividades de aprendizaje, o bien hay otros autores, o dependiendo
de la creación, y por creación me refiero es hacia, pues sí, a la creación de la institución, de la universidad, de la escuela, y con ello me refiero a la parte ya constitutiva, legal y el enfoque global que le quieren dar a la institución, pues ahí van a estar ya los productos o el resultado de aprendizaje que se le va a estar exigiendo al estudiante. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el Politécnico se creó con fines más técnicos, ¿no? Por lo tanto, se dice que es una educación más técnica de práctica, a diferencia de la UNAM, que se desarrolla en los estudiantes más la parte del pensamiento crítico, reflexivo y que finalmente es el análisis ya más teórico y que va relacionado con su sociedad, ¿no? Y creo que eso impacta mucho porque finalmente la UNAM ha sido una de las universidades o que bien sus estudiantes vienen a exigir pues derechos y demás, pero esto es por lo mismo la parte constitutiva o el objetivo, misión, visión con la que se creó finalmente la universidad o bien institución educativa o escuela. Entonces, ello también influye en la elaboración del perfil de el egresado, del plan de estudios, es decir, en su totalidad del currículum. Por lo tanto, también los productos o bien resultados de aprendizaje van a estar siendo diferentes. Entonces, en este sentido, ya la parte del producto, resultado de aprendizaje o bien ya la actividad de aprendizaje que va a estar realizando el estudiante, tiene que hacer ese producto finalmente que de cierta manera va a ser entre tangible e intangible, pero que nos va a permitir ya identificar ese saber declarativo, ese saber procedimental que el estudiante y ese saber ser o estar que el estudiante tendría que haber desarrollado, ¿no? Ya es como, sí se logró el objetivo, ¿no? Porque el estudiante ya declara de manera oratoria, ahí repetitivo, declara y oratoria, la parte de la estructura de los planes de estudio, ¿no? O sea, ya la sé mencionar, ¿no? Entonces, en este sentido, el programa de estudios tendría que estarnos diciendo, bueno, para la unidad 1 de figuras geométricas, le vas a solicitar al estudiante una maqueta, ¿no? Una maqueta donde coloque el hexágono, el pentágono, un cubo, etc. ¿no? Entonces, en este caso ahí enlisto varios, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un plan de negocios o bien la resolución de problemas de casos, ¿no? Entonces, obviamente, la complejidad de este tipo de productos o bien ya de la actividad de aprendizaje que va a estar haciendo el estudiante, va a ser diverso, ¿no? Cabe hacer mención que también hay programas de estudios que le van a llamar actividades de enseñanza y que con probabilidad vayan más enfocados al quehacer del profesor. Entonces hay veces que ponen el profesor de manera oratoria proporcionará los conceptos de y por lo tanto pues así se redacta, ¿no? O podríamos estar encontrándolos, ¿no? En un plan en un programa de estudios. Sin embargo, la mayoría de ocasiones no sucede así. Se llega a confundir el resultado de aprendizaje con la evaluación del aprendizaje y luego a veces se encuentra, pues el profesor utilizará una lista de cotejo para evaluar al estudiante. Sí, pero ¿qué voy a evaluarle, no? ¿Cómo le voy a evaluar? ¿Qué producto se le va a evaluar con esa rúbrica o esa lista de cotejo que tú me estás proponiendo, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Y bueno, en este sentido, ustedes ya tuvieron que haber revisado en esta parte de la confusión entre producto, actividad de aprendizaje y finalmente la evaluación, pues ustedes ya revisaron a profundidad los tipos de evaluación de heteroevaluación, autoevaluación y evaluación mixta. Entonces aquí es donde ya entran los instrumentos
de evaluación o bien técnicas de evaluación que vienen siendo pues estos que estoy mencionando, ¿no? Las rúbricas, la parte de las listas de cotejo, ¿no? Finalmente, también un diferenciador que viene a ser el enfoque basado en competencias, si es que se aplicase bien o se estuviera llevando a cabo de manera correcta este modelo, pues tendría que bien hacer la evaluación formativa y sumativa, ¿no? La evaluación formativa ya dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es todo este acompañamiento que el profesor hace cuando el estudiante está en el punto A y tiene que llegar al punto B. Es decir, tendría que hacer un brinco para llegar a ese nivel cognitivo o bien a ese aprendizaje deseado. Entonces, es bien interesante cómo ver que la evaluación formativa tendría que estar apoyando, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante, vámonos a nivel básico, no tiene que aprender a sumar y restar, ¿no? Y entonces el estudiante se encuentra aquí en donde únicamente reconoce los números, ¿no? Y eso reconoce, no sé, del 1 al 1000, ¿no? Pero él tiene que llegar aquí ya a sumar o restar, que es el punto B. Entonces el profesor tiene que hacer una serie de pasos que obviamente el programa de estudios tendría que estarlo acompañando para llegar aquí, ¿no? A lo mejor es que el estudiante tendría que estar haciendo un juego con los números, ¿no? Pero en el inter de esa actividad que yo le voy a solicitar, que sea un juego de números, no sé, una maqueta de números, o en el caso de geometría va a ser un pentágono, un hexágono. Aquí el profesor es donde interviene en la evaluación formativa, al decirle, ok, ya reconoces un pentágono, ¿no? ¿Cuántos lados tiene esto, aquello? Ok, imagina que ese pentágono se mueve de esta manera, otra, pero siempre más enfocada hacia el conocimiento para que llegue a este punto B. ¿Cómo podré darles un ejemplo para que se entienda mayor profundidad? Porque finalmente esa evaluación formativa no es emitir una calificación, sino que lo que se espera es que la evaluación formativa sea esa retroalimentación constante que esté dándole ese apoyo, esos cimientos al estudiante para llegar a este punto B, donde él tendrá que estar llegando bien al logro de ese objetivo propuesto en el programa de estudios, ¿no? Entonces, y ahí es donde también tendríamos que estar apoyando a través de la evaluación formativa, que finalmente es la retroalimentación a que el sujeto se vuelva alguien autorregulado, autónomo, autodidáctico. Entonces, y que al final, pues todo ese acompañamiento, pues al final se ve reflejado en una evaluación sumativa, en donde pues sí ya es la emisión de una calificación, ¿no? Entonces, es bien interesante esta parte. Y bueno, antes de avanzar, porque lo que quería era, ahí está la prueba de que no darme. Pues sí, antes de concluir esta clase y revisemos la parte de su actividad integradora, es importante hacerles como ver ya, o la parte de la reflexión, o que ustedes caigan como, pues como decimos coloquialmente en el 20, de por qué tengo que conocer la elaboración de los programas, ¿no? ¿Por qué si voy a ser un psicólogo, ¿no? Pero ustedes, bueno, ustedes al elegir esta asignatura quiere decir que se están enfocando hacia la parte educativa, ¿no? Entonces, un psicólogo ya
de tipo educativo tendría que reconocer el currículum, los planes de estudio, los programas de estudio, dado que si ustedes ya se ven dentro de una institución, pues ya en un puesto nominal, los psicólogos se llegan a ejercer como orientadores educativos. Entonces, un orientador educativo, pues entre tantas funciones, se dice que la principal que tendría que tener es la parte de guiar al profesor. Ajá. Hagamos un ejemplo. Ustedes son encargados del tercer grado de secundaria, del grupo tercero B. Ese es su grupo, ustedes son, son orientadores de ese grupo. Una de las funciones de un orientador es apoyar al estudiante y apoyar al docente. Entonces yo identifico que mis 40 estudiantes son excelentes estudiantes, muy bien, pero en matemáticas no les está yendo tan bien como en historia y en sus otras materias, ¿no? Entonces, yo como orientador, mi labor tendría que ser preguntarme, ¿y por qué? No puedo dar por hecho que porque matemáticas es difícil y por ello todos lo están reprobando. Entonces, yo ahí como mi labor como orientador y como psicólogo y como ustedes es, pues voy a revisar el programa de estudios de matemáticas. Comprendo cuál es el objetivo, los objetivos específicos, leo y analizo la parte del contenido, las actividades y la evaluación. Esto me tendría que estar permitiendo solicitarle al profesor de matemáticas la elaboración de su secuencia didáctica, ¿no? Es decir, qué está haciendo él, cómo lo está ejerciendo ese programa de estudios y así poder yo acceder también a una observación de clase y detectar, ¿no? Quizás el profesor no está llevando a cabo correctamente el objetivo, el aprendizaje o está evaluando de una forma totalmente sumativa sin una evaluación formativa, ¿no? O no está dándoles tampoco ese acompañamiento a los estudiantes de que hagan una propia autoevaluación, ¿no? Entonces, ello me tendría que permitir ver qué es en dónde está el error. Cabe hacer mención que no siempre o que no podemos siempre poner en la cruz al docente. Puede ser que el docente lo esté haciendo muy bien. Entonces, en este caso, si el docente parece que está haciendo lo correcto, pues tendría yo que pasarme del otro lado, es decir, qué están haciendo los estudiantes o qué problemáticas están presentando los estudiantes que no comprenden, que no aprenden matemáticas, ¿no? Entonces, ahí pues ya viene la otra parte del diagnóstico que tendrían que estar haciendo los orientadores, ¿no? Entonces, ahí es donde la parte de la elaboración o la lectura de los programas es a donde ustedes tendrían que, o está el peso, perdón, o bien el significado de ello. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues yo quería que ustedes, en este caso, pues les solicito o háganlo, lean las competencias que coloca esta materia y pues vean si lo lograron o no, o si también están bien redactados o no, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a salirme de aquí para entonces compartir con ustedes la parte de la unidad, perdón, de las instrucciones de la secuencia didáctica. No, perdón, de la parte del... Ay, se me fue el nombre. La parte de su actividad integradora. Está abriendo ahí, denme un minuto. Ahí está. Entonces les voy a compartir. Aquí está.
Entonces, bueno, ahí ya vienen los conocimientos, los objetivos, toda la parte del formato, ahí pues no requiero detenerme ya que es algo básico. Después viene la parte ya de las actividades, ¿no? Aquí se consulta y estudia los contenidos, pues obviamente de la asignatura. Hay que consultar al menos 3 fuentes de información confiables adicional a la parte del contenido. Y finalmente dice, la actividad consiste en que desarrolles un programa educativo para una institución de nivel superior a través del enfoque por competencias. Considera alguna de las asignaturas: educación especial, proyectos de intervención, modelos terapéuticos, recursos humanos o aquella que tu asesor te recomiende. Yo principalmente les recomendaría alguna que ya esté relacionada con la parte psicológica, con el propósito de que pues ustedes ya empiecen a ver como su área de especialización, ¿no? O bien hacia dónde se quieren dirigir. Si ustedes desean hacerlo sobre alguna asignatura o bien nivel diferente, por favor mándenme un mensaje en el chat y pues ya lo revisamos, ¿de acuerdo? De todas las que sugiere aquí las instrucciones de la actividad, pues yo les recomiendo que la más sencilla es la parte de recursos humanos. Esa va a ser la materia pues más sencilla. Entonces, en este sentido dice, el programa debe de reflejar las competencias, ¿no? Los saberes declarativos, procedimentales, y actitudinales. Es decir, los objetivos. Ajá. Por eso dice 3 párrafos argumentados. La unidad didáctica, las estrategias de enseñanza, los productos de aprendizaje. Los productos de aprendizaje aquí sí es qué va a ser el estudiante, cuáles son los criterios de evaluación. Ahí ya habla de los instrumentos de evaluación, una rúbrica, una lista de cotejo, etcétera. Finalmente, las referencias bibliográficas, pero de la materia, no de la materia que van a desarrollar del programa, no de la, aparte tendrán que poner otro apartado de referencias, pero que ya sea el trabajo en global. Luego dice, realiza el documento considerando, pues bueno, la introducción, el programa, con todos estos elementos que están aquí, ¿no? Ahí los estoy subrayando. Y posteriormente, pues ya la conclusión y la bibliografía. Ajá. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría es que pues revisen, a lo mejor ahí algunas tesis sobre el diseño de programas. Van a encontrar, hay muchísimo material, la verdad. Si no lo encuentran, pues no pasa nada. Finalmente también ya les compartí un ejemplo de ello y que creo que es totalmente sencillo. La verdad es que es sencillo porque se está haciendo de una manera, ¿cómo decirlo? Sin un seguimiento total, porque finalmente el currículum implica que se haga una investigación, ¿no? Un estudio de mercado, si de verdad ese plan o esa carrera que se empieza o que se quiere abrir, de verdad va pues, a impactar en la sociedad, ¿no? Entonces, pues obviamente en esta actividad pues estamos haciéndolo en sentido figurativo, es decir, en un imaginario, por lo tanto pues es una actividad que de verdad yo creo que no es muy difícil. Entonces, ¿en qué es en lo que yo me voy a enfocar? Pues aquí está el contenido. En lo que yo me voy a enfocar es que haya una coherencia entre el saber, es decir, entre los objetivos de tipo saber o procedimental con las unidades didácticas, las estrategias, los productos o sea, debe de haber una coherencia. Por ejemplo, si yo voy a poner o yo elijo la materia de recursos humanos, si coloco nómina, ¿no? El estudiante tiene que conocer la nómina. Ok, un subtema de la nómina es que el estudiante tiene que conocer el impuesto sobre la renta, ¿no? Que es el IRS, si no mal me equivoco, si no, discúlpenme por no mencionar bien las siglas.
Entonces, si es nómina y CR, ya estoy poniendo, ahí tendría yo que poner, el estudiante tendrá que identificar, practicar, analizar, comprender qué es una nómina y a través del cálculo del ICR, ¿no? Entonces, ahí pues ya estoy redactando el objetivo. La estrategia de aprendizaje, pues puede ser que le voy a colocar un estudio de caso real, es decir, una problemática de Juanito Pérez gana 5 pesos y ya el impuesto sobre la renta en México es del 10%. ¿Cuánto cobra Juanito? Ajá. Es un problema basado, un problema de caso, ¿no? O basado en la realidad. Finalmente el producto que le voy a pedir al estudiante, pues sí que resuelva ese caso, pero ¿cómo? En un informe, en un escrito, etcétera, ¿no? Y finalmente los criterios de evaluación, es decir, ¿qué va a ser? Una rúbrica, una lista de cotejo para calificarlo, ¿no? Es importante mencionar que el machote que yo les recomiendo es como el vaciado de la información. Ya ustedes tendrán que entonces argumentar por qué lo colocan así. Ajá, porque ahí dice, hay que argumentar por qué estoy colocando estos saberes, ¿no? A lo mejor colocan el objetivo y abajo en otro espacio colocamos argumento, 2 puntos y seguido y el argumento. Entonces, pues esto es lo que ustedes tendrían que estar realizando. En este sentido, pues los invito a que lo realicen, no lo dejen hasta el final y que en caso de que ustedes tengan alguna duda o comentario, pues por favor no duden en mandarme mensaje y con gusto trataré de resolverlo. Entonces, esta es ya nuestra última sesión de esta aula virtual, por lo tanto, de corazón les deseo que obtengan la mejor calificación y también que tengan pues un feliz cierre de año, que el próximo año 2022 sea lo más fructífero para ustedes, que la pasen muy bien, felices fiestas, feliz año y pues a la distancia les envío un fuerte abrazo. Hasta luego.